Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Maldonado y soy profesor de la materia Análisis Multimedial del Mundo Contemporáneo, y junto con todos los profesores y directivos de los CENS 455 y 456 y de las escuelas primarias para jóvenes y adultos 701 y 710 que funcionan dentro de los penales 21, 41 y 57 de la ciudad de Campana, queremos agradecer enormemente este espacio que nos ofrece FM Santa María para que podamos seguir en contacto con nuestros estudiantes durante esta cuarentena. Esperamos también que disfruten de una nueva emisión de este programa que llamamos con mucho cariño Palabras que Liberan. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es María Nieves Murphy y este audio pertenece al grupo de Arte y Sociedad de las materias especializadas. Con este audio van a recibir una ayuda para resolver la actividad de la materia especializada en el cuadernillo. Hoy en día, desde los medios de comunicación, se dice que estamos pasando por una crisis económica tan grave como la de 1930. Algunos dicen que es consecuencia del COVID y otros que la economía ya venía mal y que el COVID solo vino a agravarla. Pero, ¿qué pasó con la economía mundial en 1930? Durante esta década, el mundo sufrió una crisis económica de magnitudes impensadas. Hasta el año 1929, los gobiernos no imaginaban que las economías de sus países podrían sufrir una crisis económica tan profunda. Los economistas liberales no habían previsto que el sistema de producción capitalista podía llegar a sufrir semejante desorganización. Desde que se inició el desarrollo de la industria en Inglaterra, allá a fines del siglo XVIII, la economía mundial se fue organizando de la siguiente manera. Por un lado, países con fábricas que venden bienes industriales al resto del mundo, y por el otro, países sin fábricas que se enfocan en actividades como la agricultura, la ganadería, la minería, lo que se conoce como actividades primarias. Latinoamérica es una región primaria. Cada país, dependiendo las características del clima o el suelo, tiene distintas producciones. Por ejemplo, los países con clima tropical pueden producir café, algodón. Aquellos países que tienen dentro de sus territorios parte de la cordillera de los Andes tenían actividades relacionadas con la minería. Es necesario aclarar que frente a un mundo donde los países compiten entre sí, al igual que sus empresas, lo mejor que le podía y que le puede pasar a una economía es que sea diversificada. Es decir, que dentro de ese país se produzca de todo. Pero claramente en el siglo XIX ni a las potencias industriales europeas ni a los Estados Unidos les convenía que países con gran desarrollo de actividades primarias, como los latinoamericanos, lograra también un desarrollo industrial, porque esto significaba que estos países ya no le iban a comprar más productos industriales a las potencias centrales. Un ejemplo de un país que allá a mediados del siglo XIX intentó tener un desarrollo industrial independiente fue Paraguay, pero instigados por Inglaterra, Uruguay, Brasil y Argentina originó la vergonzosa guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Que destruyó a la población paraguaya y desde ya su estructura económica. La crisis del 30 fue fruto de la sobreproducción. ¿Qué significa esto? Bueno, que a diferencia de todas las crisis económicas anteriores al capitalismo, que eran consecuencia de que lo que se producía no alcanzaba para alimentar a todas las personas, en el capitalismo se produce más de lo que el mercado puede absorber.
¿Qué quiere decir esto? Que por ahí hay gente que tiene necesidades, pero al no tener el dinero necesario para adquirirlas, bueno, se quedan con sus necesidades insatisfechas, aunque la capacidad productiva sea muy superior. En el siglo XIX, los países centrales, es decir, recordemos los que tienen industria, y los países periféricos, es decir, los que tienen actividades primarias, intercambiaban entre sí. La crisis económica de 1930 vino a interrumpir esto y llevó a que las economías de cada país se cerraran, es decir, intentaran arreglárselas con lo propio y reducir al mínimo lo que compraban al exterior, es decir, lo que importaban. En Latinoamérica la crisis golpeó de maneras muy diversas a los distintos países, pero al ser todos primarios es claro que se dio un proceso de desocupación entre los trabajadores rurales, esto acompañado de una enorme explotación e imposición de malísimas condiciones de trabajo para peones, jornaleros, etc. Además de, digamos, al no vender productos al exterior, es decir, al no poder exportar, muchos países latinoamericanos debieron dejar de pagar su deuda externa. Económicamente se inició lo que se conoce como el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, que básicamente se producía en el país parte de lo que antes se compraba en el exterior. El desarrollo industrial fue desparejo según los países, pero vino acompañado de un gran desarrollo de la clase obrera en las ciudades. Cabe aclarar que las condiciones de trabajo de los obreros fueron de superexplotación y frente a las protestas, los gobiernos, en su mayoría, respondían con represiones sumamente violentas. Si bien la crisis afectó a toda la sociedad en su conjunto, claramente los más afectados fueron los trabajadores, quienes no tenían resto económico para resistir y debieron transitar condiciones de vida y de trabajo paupérrima. Bueno, en nuestro país esto queda demostrado a través de muchas expresiones artísticas, en nuestro país y en el mundo. El arte fue una herramienta para expresar los sentimientos, el espíritu de la época y, por qué no, también para denunciar las injusticias. Si nosotros nos enfocamos en nuestro país, bueno, claramente sobresale el tango como una expresión artística, hay muchísimas, pinturas, cine, ¿sí? Pero en la Argentina el tango es una muestra privilegiada donde se refleja el estado de ánimo y las condiciones en que se vivía en la década del 30. Y para ejemplificar esto, un profesor de música, Ramiro de Simone, eligió grabar un tango que se llama Aquaforte, que es de Juan Carlos Marambio Catán. Es un tango escrito en Europa en 1931, pero que bueno, lo que describe se puede aplicar tanto a Italia, a Milán específicamente, que es donde se escribe el tango, pero también aplica para Buenos Aires y para varios países de la región que estaban transitando, bueno, esta crisis. Así que espero que les guste, presten mucha atención a la letra y sigamos pensando en el arte también como una herramienta de denuncia y de elemento que sirve también para abonar la transformación social. Abrazo y espero que estén muy bien. Medianoche el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán.
va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conoce, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en mi tiempo la reina de Montmartre. Me ofrece con sonrisa una violeta para que alegren tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Hola, soy Daniela Vaz, profesora de informática del CENS 456. Hoy vamos a hablar de la entrevista, que es la fase definitiva dentro de cualquier proceso de búsqueda. Es la constatación de la información brindada en el currículum. El entrevistador descubre si la persona puede, sabe y quiere ocupar el puesto. Predice el rendimiento y sus expectativas. La entrevista puede ser cerrada, constata el nivel de inglés, la velocidad de tipeo. Individual, puede ser con un solo candidato o grupal con varios. El entrevistado debe llevar a la entrevista el currículum. Debe tener de antemano conocida la información de la empresa y objetivos profesionales. Debe tener confianza en sí mismo, ser puntual y cuidar el aspecto personal, llevando una postura adecuada. El entrevistado debe llevar a la entrevista el currículum vitae impreso para explicar lo que declaró como una ayuda a memoria. Pero también tengo que recordarlo porque los nervios pueden ser que olvide alguna fecha y el entrevistado puede tomarlo como que fue mentira. La entrevista puede tomarlo un psicólogo y lo que no debo hacer es compararme con otros postulantes ni expresar recuerdos malos de la empresa anterior. Debo estar preparado a preguntas de cómo me veo en 20 años y expresar mis logros personales y profesionales. Otra pregunta puede ser ¿por qué trabajaste poco tiempo en tus empleos anteriores? Es algo que se puede entender porque les preocupa la inestabilidad de la persona. Por eso debo argumentar, por ejemplo, que esos trabajos no cumplían con mis metas y que pretendo nuevos retos. Otra pregunta puede ser ¿cuál es tu pretensión laboral? Nos aconseja que en la primera entrevista ya exprese qué es lo que valgo, sino que necesito más detalles sobre el puesto para saber el salario adecuado. Otra pregunta es ¿por qué debería contratarte? Debes dejar la inseguridad de lado y venderte. No suman frases como necesito el trabajo, tengo una familia que mantener. Debo destacar las competencias y cualidades y experiencias acordes con el empleo en el cual se realiza la búsqueda. Bueno, esperamos que les sirvan todos estos consejos y en el próximo audio ya vamos a ir cerrando toda estos tips con respecto al currículum y selección para que puedan realizar unas actividades.
Hola chicos, mi nombre es Verónica, soy su profesora de química en el SENS 455 y 456. Bien, en el último audio hablamos sobre las soluciones, ¿sí? Que eran sistemas homogéneos. Nos quedamos con el tema de la clasificación de las concentraciones de las soluciones en manera cualitativa, ¿sí? Habíamos visto el concepto de concentración, que era la cantidad de soluto, o sea, del componente que se encuentra en menor proporción dentro de la solución, ¿sí? Eso es la concentración. Y lo habíamos visto de forma cualitativa, expresada en forma de la cualidad digo. Decíamos si una solución era concentrada o era diluida, ¿sí? Una solución era concentrada cuando había mayor cantidad de soluto de lo que tendría que haber en una solución normal, y diluida cuando había menor cantidad de soluto de lo que tendría que haber en una solución normal. Bien, esa era una clasificación cualitativa. En química, en realidad, eso no tiene mucha utilidad. En química lo que tiene utilidad es la concentración cuantitativa. O sea, expreso mi concentración en cantidades, ¿sí? Les doy un valor numérico y lo acompaño de unidades. Y acá mezclamos un poquito la química con la física, ¿sí? Acá hablamos de magnitudes, que no son otras más que las propiedades, ¿sí? Que vimos en un principio. Para expresar la concentración dijimos que era la cantidad de soluto que se encontraba en una solución, ¿sí? Como yo quiero dar un valor, darle un valor a esa cantidad de soluto que tengo presente en solución, voy a cuantificar, ¿sí? Y ese soluto yo lo puedo cuantificar. Teniendo en cuenta la masa, la puedo cuantificar en gramos, teniendo en cuenta el volumen, lo puedo expresar en mililitros, en litros, ¿sí? Bien. Hay muchas formas de expresar la concentración de una solución de forma cuantitativa. Lo podemos expresar en porcentaje, ¿sí? El porcentaje nosotros lo conocemos de matemática, en algún momento lo utilizamos. Y esta expresión de concentración en forma de porcentaje puede ser porcentaje masa en masa, porcentaje masa-volumen o porcentaje volumen-volumen, ¿sí? Después vamos a volver a esto. Podemos expresar la concentración en gramos de soluto por litros de solución. Podemos expresar la concentración en molaridad, ¿sí? En normalidad y en molalidad, ¿sí? Yo le voy a explicar nada más en porcentaje en gramos por litro, porque para los demás que le nombré la normalidad se utiliza el concepto de equivalente, que ustedes todavía no lo manejan. Para la normalidad y la molaridad se utiliza el concepto de mol, que tampoco lo manejan. Entonces se lo doy como le di al plasma, título informativo. Bueno, existen esas formas de expresar la concentración. Pero bien, el gramo por litro, esa forma cuantitativa de expresar la concentración, ustedes la pueden entender, ¿sí? ¿Qué significa gramos por litro? Si yo digo, voy a expresar la concentración de esta solución en gramos por litro, utilizando el ejemplo del mate cocido y analizando la concentración de azúcar que yo tengo en esa solución de mate cocido. Entonces ahí serían gramos de azúcar por 1 litro de solución de mate cocido,
¿sí? Bueno, porcentaje, masa en volumen. No los quise cambiar porque porque acá tenemos masa y volumen. En las anteriores era masa o volumen. Acá es masa y volumen, es una combinación de las anteriores. Entonces, seguimos con porcentaje, masa, volumen. Acá sería, como es masa, la unidad que utilizamos va a ser gramos. Gramos de soluto y ahora pasamos a volumen, la unidad es el mililitro, en 100 mililitros de solución. Y acá sí podemos utilizar el ejemplo del mate cocido que venimos utilizando, porque serían gramos de azúcar, que es el soluto, en 100 mililitros de solución, que sería el mate cocido. Y con este finalizamos. Entonces vimos 4 en total. Gramos de soluto en 1 litro de solución, gramos por litro de solución. Porcentaje masa, volumen y volumen, ¿sí? Bueno, chicos, nos encontramos en otro audio y espero que se encuentren bien. Saludos. Hola a todos, les habla Pablo Galarza, soy profesor de Historia y Geografía y junto con las profesoras Micaela Chocobar, Cecilia Krasnik y el profesor Víctor Romero, le vamos a ir hablando sobre temas relacionados con la historia, principalmente ocurridos en el continente americano y también en Europa. Hoy les voy a hablar de lo que ocurría en estas tierras durante el periodo colonial. Se conoce como periodo colonial el periodo de tiempo ocurrido entre la llegada de los españoles en 1492 a estas tierras hasta alrededor del año 1810, cuando las colonias que formaban parte del Imperio Español en América se van a ir independizando de su metrópoli. Es decir, que se trata de un periodo bastante largo, de unos 300 años aproximadamente. Lo que nosotros conocemos hoy como Argentina, en aquella época no existía. Formaba parte primero del Virreinato del Perú, con capital en la ciudad de Lima, y más adelante va a formar el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, que abarcaba lo que sería hoy Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y el norte de Chile. Toda esa región formaba parte entonces del Virreinato del Río de la Plata. Esta región donde estamos nosotros ahora, el Río de la Plata, era una zona de poco interés para la corona española. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba principalmente el oro y la plata, y esos metales acá no se conseguían. ¿Dónde se conseguía el oro? Principalmente en lo que hoy sería México y Perú, y la plata en Bolivia, sobre todo en la ciudad de Potosí, al sur de lo que hoy es Bolivia. En aquella época se lo llamaba el Alto Perú. En lo que sería hoy Argentina tenemos diferentes regiones, cada una con sus particularidades. Tenemos, por ejemplo, la zona del litoral, que incluía Corrientes, Santa Fe, un poco más al norte estaba Asunción del Paraguay. Esta región se dedicaba principalmente al cultivo de la caña, al cultivo de la yerba mate, y en menor medida tenía valor lo que sería la cría de ganado, principalmente vacas. También tenemos la zona del Tucumán, que abarcaba, de sur a norte, abarcaba lo que sería Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, y más al norte tenemos la ciudad de Salta y Jujuy. Toda esta gran región estaba muy relacionada con lo que era la ciudad de Potosí. Eran proveedoras de diferentes artículos que se necesitaban en Potosí, que era la ciudad lejos, la ciudad más grande de la región. Entonces, en esa región se criaban mulas. Ustedes saben que la mula es un animal que se adapta muy bien a los lugares serranos, y en Potosí es un lugar montañoso. También se fabricaban carretas, se producían enobrajes
de indígenas se producían textiles, ponchos, principalmente para los indígenas que trabajaban en las minas. Es decir, toda una gran región que se especializaba en productos destinados a la venta a Potosí. Tenemos también la región de Cuyo, que incluía las ciudades de Mendoza, San Juan. Proveían principalmente de vino y aguardiente a toda la región. Y también estaba lo que sería el lugar donde nosotros nos encontramos ahora, en la zona del Río de la Plata, que tenía muy poco interés económico. ¿Qué se producía en esta región? Principalmente se criaba ganado, ¿sí? Vacas que trajeron los españoles cuando iban fundando ciudades. Por ejemplo, en la zona de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, que en aquellos años era poco más que un pueblo, en las afueras había estancias donde se criaba ganado, ¿sí? Vacas. Y hay un hecho que va a ocurrir aproximadamente en el año 1651, que va a tener importantes consecuencias económicas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como ustedes saben, lo que son las epidemias, las pandemias, no es algo de nuestra época solamente, a lo largo de toda la historia hubo. Es así que en aquellos años va a haber una peste bubónica, la misma peste que se conoce como la peste negra en Europa, 1348, va a llegar a estas tierras, y en el año 1651 va a provocar una importante mortalidad de lo que era la población de Buenos Aires, principalmente de las castas más inferiores. Estamos hablando de mestizos, de indígenas y de negros africanos que estaban en esta zona como esclavos. Ellos van a ser los principales afectados por la peste de 1651. ¿Y qué tiene que ver esto económicamente hablando? Bueno, estas personas se dedicaban principalmente a tareas artesanales y trabajaban muchos de ellos en los campos, en las estancias, cuidando el ganado. Como estas personas muchos de ellos van a morir por la peste, ese ganado no va a tener quien lo cuide, porque en aquella época no había alambrados, y se va a desparramar por las tierras de lo que es la región pampeana. Se van a ir más hacia el sur, primero a la zona del río Salado y después más hacia el sur, a la zona de las sierras de Tandil y La Pampa. Van a llegar incluso hasta el sur de Córdoba. Se van a convertir entonces en animales salvajes, se los va a llamar el ganado cimarrón, y cada tanto el Cabildo de Buenos Aires, que era el organismo que gobernaba la ciudad de Buenos Aires y la región aledaña, autorizaba a vecinos de la ciudad a que realicen cacerías de ganado cimarrón. A esas cacerías se las va a llamar vaquerías. Entonces partían hombres a caballo a cazar vacas, ¿sí? Una vez que la cazaban, dejaban al animal muerto que se pudra al sol y ellos se quedaban principalmente con el cuero. Era lo que más les interesaba de las vacas. Entonces, lo que es entonces la ciudad de Buenos Aires va a ser una región especializada en lo que es la producción de cueros, ¿sí? Luego de que prácticamente se va a exterminar el ganado cimarrón, se van a dirigir a lo que es la banda oriental, hoy en día Uruguay, también a hacer lo mismo, a cazar animales para el cuero. Es así entonces que tenemos diferentes regiones, cada una con sus particularidades económicas. Socialmente hablando, era una sociedad muy desigual, la sociedad colonial. Tenemos en el vértice de la pirámide, en la parte más alta, tenemos a los blancos, españoles y blancos descendientes de españoles nacidos acá en América, que se van a llamar criollos. Ellos formaban la clase alta de la sociedad colonial. Se dedicaban principalmente al comercio y eran dueños de haciendas, de estancias,
¿sí? Con personas trabajando a su cargo. También eran los únicos que podían ocupar cargos de gobierno, ¿sí? Así, por ejemplo, el virrey, que era la autoridad máxima en estas tierras, tenía que ser blanco y español, ni siquiera blanco criollo. Y tenemos otros cargos de gobierno, por ejemplo, quienes se desempeñaban en el cabildo, siempre personas españoles o criollos. Nunca íbamos a encontrar un mestizo y mucho menos a un indígena. Más abajo, en la sociedad colonial, tenemos a los mestizos. Eran descendientes de blanco con india o blanco con negra y se dedicaban principalmente a tareas artesanales, también a oficios relacionados con el campo. Y más abajo, en la base de la pirámide, tenemos a los indígenas, que trabajaban también como servidumbre, y a los esclavos africanos, traídos justamente como esclavos, ¿sí? No eran personas, no eran consideradas personas para la época, y trabajaban en las labores más duras. Así es entonces que estaba formada la sociedad colonial. Dijimos también que económicamente nuestras tierras, lo que hoy sería el Río de la Plata, era una zona de escaso valor económico para España, y hablamos también de cómo se gobernaba estas tierras. Tenemos a la principal autoridad, que era el virrey, y más abajo tenemos a otros funcionarios que todos se encargaban de controlar estas tierras, de gobernarlas, ¿sí? Así va a ser entonces la forma de gobierno, la economía y la sociedad que va a habitar estas tierras, y que en aquellos años pertenecían a la corona española, como les decía al principio del audio, hasta aproximadamente 1810, cuando nos vamos a ir independizando de España, y así es que van a ir surgiendo los países que existen en la actualidad: Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y los demás países de América Latina. Esto entonces tiene que ver con la época colonial, el periodo colonial. Espero que les haya quedado claro, y vamos a seguir hablando de estos temas en los próximos audios. Les mando un saludo, espero que se encuentren bien y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Hola chicos, mi nombre es Mariano Tello y soy profesor de arte del CENS. Este es el audio número 4 de Arte y Sociedad. En este audio vamos a hablar sobre arte de denuncia social en América Latina. Para esto le voy a hacer una breve reseña introductoria, muy sintética, para luego desarrollar el tema que nos compete, que es hablar sobre el artista brasilero Cândido Portinari. El siglo XX representó un salto cualitativo en la producción cultural latinoamericana. Los artistas latinoamericanos proyectan una obra reivindicativa de una cultura nacional. También se buscará una ruptura con el academicismo de corte eurocentrista, y lo más importante es que se iniciará la construcción de una identidad cultural. Uno de los movimientos más importantes con esta característica es el muralismo mexicano. El muralismo mexicano surgió tras la Revolución Mexicana, como su nombre lo indica. Rechazaba la pintura tradicional, así como cualquier otra pintura o cualquier otra obra procedente de la alta cultura. Estaban a favor de la producción de obras monumentales para el pueblo. También retrataba la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos significativos de la historia popular. En pintura se destacó la escuela muralista mexicana, que estaba representada por los artistas como Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Este movimiento luego se extendió a otros países de América, sobre todo en Argentina, Perú y Brasil,
y fue adoptado incluso por Estados Unidos en algunos de sus edificios públicos. En Argentina los casos de producción de arte mural estaban vinculados a obras decorativas, de temática religiosa y alegórica. Estos espacios eran iglesias, teatros y edificios públicos, todos generalmente en sus interiores, y la pintura como una forma decorativa se adaptaba al tipo de edificio, cosa que no sucedía con el muralismo mexicano, donde esta pintura cumplía una función y un rol social muy importante. Otro movimiento muy importante que da origen al arte de denuncia social va a ser el modernismo brasileño. En Brasil se produce el movimiento cultural modernismo brasileño en la década de 1920. El modernismo se caracterizó por el propósito de construir una verdadera cultura brasileña, liberándose de todos los valores europeos. Se requería revisar críticamente las tradiciones culturales brasileñas. Algunos de los artistas más importantes o los grandes exponentes de este movimiento fueron Emiliano Cavalcanti, Tarsila do Amaral y Cándido Portinari. Cándido Portinari es con el artista que vamos a trabajar en el siguiente video. Bueno chicos, los espero en el audio número 5, donde les voy a contar un poco sobre este gran artista brasilero que se llamaba Cándido Portinari. Hola, ¿cómo están? Este es el tercer encuentro de problemática social en contemporánea y en este caso vamos a ver ¿por qué educación? Si bien todos los derechos son fundamentales y su ejercicio debe ser garantizado por el Estado Nacional, nos vamos a centrar en el derecho a la educación. Este derecho es un derecho humano y se relaciona de manera muy directa con el origen del Estado argentino, por lo cual atraviesa fuertemente nuestra identidad como ciudadanos. Pero además, para que las personas puedan ejercer plenamente la ciudadanía, es necesario que cuenten con suficientes conocimientos e información que le permitirán participar activamente de la vida pública, así como poder reclamar por sus derechos y expresarse en todos aquellos temas que sean de su interés. Y esto se logra en medida a través de la educación. Por eso, la educación es considerada un bien social que sirve de base para que las personas puedan desarrollar la vida en sociedad. La educación está asociada estrechamente a la formación del Estado Nacional argentino. Primero, porque comparten el origen histórico, pero especialmente porque la educación fue la principal herramienta de expansión y consolidación del Estado. La educación, como un derecho, fue parte de la preocupación en el discurso político-pedagógico de nuestra historia a partir de la Declaración de la Independencia, ya que se la consideraba la base fundamental sobre la cual construir la identidad nacional. Entre los que planteaban esa preocupación podemos recordar a Manuel Belgrano, cuyo lugar como promotor de la educación pública es poco conocido, aunque para el creador de la bandera nacional fue una prioridad. Promovió la creación de escuelas primarias públicas a las que pudieran acceder niños de todos los sectores sociales y económicos. Apoyó activamente la inclusión de las mujeres, que hasta ese momento habían estado excluidas de las escuelas. Para Belgrano, las escuelas eran un fin y un medio para obtener la felicidad del pueblo, y por eso debían ser gratuitas e inspirar el amor al trabajo. Sin embargo, hubo que esperar hasta la década de 1870 y con más fuerza en la década de 1880, cuando con el impulso de Domingo Sarmiento se establecieron las bases de un sistema educativo a nivel nacional, entendido como una de las principales políticas de Estado. Así, la educación se convirtió en una política sistemática de alcance nacional, con el objetivo de darles bases sólidas a un Estado-nación que se estaba formando. También fue durante esa década, exactamente en 1884, que se sancionó por primera vez una ley de educación, la Ley Nuevo 1420, que fue el pilar legal sobre el que se configuró el sistema educativo. A partir de entonces, y durante gran parte del siglo XX, la función de la educación fue contribuir a formar el ser nacional. Se la entendía como una necesidad de Estado y como un derecho del pueblo.
De hecho, se destinaron grandes esfuerzos del Estado en la expansión de la educación elemental, que equivalía a la educación común o primaria, dado que de construir la identidad o el ser nacional tenía que ser obligatoria y gratuita. Esto le otorgaba al Estado un lugar de protagonismo importante a la hora de garantizar la educación como derecho para el pueblo. Pero, al mismo tiempo, ponía la educación pública ante dos grandes desafíos que se tenían que tener en cuenta. Por un lado, a través de la educación se esperaba civilizar, esto es, alfabetizar y dar nociones cívicas para incorporarse a la vida social a los gauchos, criollos y otros pobladores del territorio nacional. Por otro, la inmigración europea hacía que convivieran en el país diversas culturas, idiomas y costumbres que era necesario unificar para que fueran parte de un Estado que recién se estaba formando. En contraposición con la expansión de la educación común, el acceso a la educación media o secundaria seguía reservado a los sectores sociales más poderosos y a los sectores medios que procuraban ascender en la escala social, que veían en este nivel educativo la posibilidad de formar a sus hijos para que, luego, accedieran a ser parte de la clase dirigente del país. Sin embargo, en el pensamiento de Sarmiento, que reflejaba el pensamiento de toda una generación de intelectuales, políticos y científicos de la época, no todos eran educables en las mismas condiciones. Consideraba, por ejemplo, que los miembros de pueblos originarios y los mestizos no debían ser educados porque eran incapaces de todo progreso. Por ende, nunca iban a poder ser ciudadanos del pueblo argentino. Ahora bien, consideremos entonces qué definía Santiago dentro de la categoría de... Sarmiento decía: cuando decimos pueblo, entendemos los notables activos, inteligentes, clase gobernante, patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra Cámara diputados y senadores, ni gauchos, ni negros, ni pobres. No queremos exigir a la democracia más igualdad, en la que consiste la diferencia de raza y posiciones sociales. Nuestra simpatía es para la raza de ojos azules. Domingo Faustino Sarmiento, discurso ante el Congreso Nacional en 1866. Por eso, aunque Sarmiento consideraba que la educación era una herramienta central para formar ciudadanos capaces para el trabajo y la vida cívica, pensaba también que existía una incapacidad natural en los habitantes de los pueblos americanos para educarse y trabajar, sobre todo en las tareas industriales, que comenzaban a requerir mano de obra capacitada en nuestro país. Estos argumentos que utilizó Sarmiento para definir quiénes eran los destinatarios de la educación pública le sirvieron también para orientar su política inmigratoria, mediante la cual buscó atraer ciudadanos de la Europa anglosajona, a los que consideraban como más aptos para la vida moderna que los americanos. Es muy importante tener en cuenta esta definición de Sarmiento, porque si bien se entendía la educación como una necesidad para el Estado Nacional, en sus inicios no fue pensada como un derecho humano, tal como lo trabajamos, ya que excluía a poblaciones muy grandes a las que no reconocía como pueblo, por ejemplo a los pueblos originarios. Hola a todos, los saludo, esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Clara Doig y soy profe de Arte y Derechos Humanos del CENS 456. El presente audio pertenece a la secuencia Arte y Sociedad. Hoy vamos a trabajar con arte de denuncia en la Argentina. Cuando hablamos de arte, se desprende de él la característica de transformar a las personas y a las sociedades, es decir, al espectador y cómo éste lo percibe. Una obra de arte debe ser analizada siempre desde su contexto social, ya que reflejará en parte la realidad de su tiempo. Nos podemos preguntar, entonces, si puede atribuirse al arte una función social. Pues bien, existen artistas que reflejan en sus composiciones este tipo de temática, buscando la toma de conciencia, haciendo visible lo que en parte nos cuesta ver o no queremos ver. Rancière, en 2010, habla acerca de la experiencia del arte, que no es pasiva contemplativa, sino que a través de la mirada del hecho artístico se tiene el poder de asociar y disociar, construir y reconstruir, significar y resignificar nuestra experiencia del mundo. Como vemos, el arte, por sus características, es una herramienta fundamental para la denuncia y la transformación social. Podemos nombrar, por ejemplo, a Ernesto de la Cárcova, este artista argentino en la obra Sin pan y sin trabajo, siendo el primer
cuadro de tema obrero con intencionalidad de crítica social en el arte argentino, en donde los tonos sombríos envuelven a los tres personajes, resuelto en una gran expresividad crítica de la situación económica y social de finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Pero hoy nos vamos a centrar en Antonio Berni, este artista argentino también, del cual ya les he hablado, que nace en Rosario en 1905 y muere en Buenos Aires en 1981. Se destaca tanto en la pintura como en el grabado y el arte mural. Frente al nuevo realismo, este movimiento del cual funda las bases Antonio Berni, busca definirse y mostrar la realidad social, política y económica de este momento histórico. Su obra, Manifestación, este temple sobre arpillera, que se exhibe hoy en el Museo del Malva, es un mural portante. Es una obra que se destaca, ya que la realiza en una época que era complejo mostrar acciones que revelaran la realidad política y social en Argentina. Sin embargo, expone su obra como una bandera frente a los conflictos sociales. Los rostros que representan están sumidos en la desesperanza, muestran miradas perdidas y agobiadas, resuelta en una paleta de colores tierras, desaturados y azules. Unidas en una manifestación, estas personas que reclaman por pan y trabajo hacen referencia inequívoca a la obra de Ernesto de la Cárcova que les mencioné hace un momento. Berni logra con su obra mostrar las consecuencias que trae para la sociedad la falta de empleo. El proletariado lo podemos observar perfectamente en la obra, donde la pobreza, producto de la crisis del 30, se hace visible. El puño de un obrero se observa en la parte central de la composición, bajo el niño, cuya mirada convoca al espectador, probablemente señalando el camino a la toma de conciencia de la clase social que se manifiesta. En su mano hay un pan eucarístico, un niño pobre que quizás debamos ver como la prefiguración de Juanito Laguna, esta serie sobre el niño de las villas que realizó Berni en los años 60. En Manifestación se distingue una mirada, si se quiere, democrática, que avanza en esos rostros cercanos al espectador en primeros planos, donde la tristeza en sus rostros detiene nuestra mirada. El artista logra así hacernos parte del reclamo, impone a la sociedad y al Estado la obligación de ver. Un tema realmente actual, si se quiere, pensando en los conflictos que nos envuelven en este complejo momento de la Argentina. Los dejo reflexionando sobre estos temas y nos encontraremos en próximos audios. Los saludo y que estén muy bien. Hola, yo soy la profesora Soledad Ferrari de Metodología de la Investigación de segundo año y este es mi audio número 2. Hoy vamos a hablar sobre los proyectos de investigación en ciencias sociales. Como ustedes saben, para hacer ciencia, para agregar conocimiento a una ciencia, se necesita hacer investigaciones. De acuerdo con el tipo de ciencia, los métodos para investigar van a variar. Cada ciencia utiliza métodos específicos para realizar nuevos conocimientos. El objeto o problema de investigación en ciencias sociales es la parte de la realidad social que se va a estudiar, que puede ser un hecho, un grupo de personas o la relación que existe entre distintos elementos de esa realidad, donde cada uno de esos elementos se va a llamar variable. El objeto o problema de investigación va a ser creado por el investigador de acuerdo a sus intereses y a su formación en determinado campo de conocimiento. Por otro lado, les voy a comentar lo que es una hipótesis.
Una hipótesis es una posible explicación que el investigador plantea ante el problema que intenta resolver con su investigación. Por ejemplo, si mi campo de conocimiento es la economía y vivo en una ciudad donde hay mucha desocupación, mi interés puede estar en conocer las razones por las cuales esto sucede en esa ciudad, y puedo plantear como hipótesis que se debe a que el mercado laboral necesita personas con conocimientos diferentes a los que tienen las personas desocupadas. Y también puedo plantear, así como esta, otras hipótesis. Una vez definido el tema sobre el que queremos investigar, vamos a pensar cuáles son los aspectos que necesitamos conocer para obtener los resultados que buscamos. Esos aspectos o variables de conocimiento se van a llamar objetivos. Una vez que sabemos lo que queremos conocer, vamos a planear de qué manera vamos a obtener esa información. Para eso, utilizamos en ciencias sociales distintas técnicas. Una de ellas es la encuesta, que es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario o a una muestra de personas. La muestra significa que no le vamos a hacer el cuestionario. Por ejemplo, si yo voy a investigar acerca de los desocupados de una ciudad, no le voy a hacer la encuesta a todos los desocupados, sino que voy a tomar una muestra. Y una muestra va a ser una cantidad de personas que tengan esta característica de ser desocupados. Y va a ser más fiel mi investigación mientras yo más gente pueda encuestar. Otra de las técnicas es, por ejemplo, la observación, que consiste en obtener información a partir de observar a una persona o grupo con el fin de conocer su comportamiento en determinada circunstancia. Otra de las técnicas sería la entrevista, que es un diálogo entre dos o más personas donde el entrevistador formula preguntas y el entrevistado o los entrevistados las responden. Hay varios tipos de entrevista. Está la entrevista estructurada, que es donde el investigador ya tiene las preguntas armadas y el investigado, digamos, el entrevistado, solo va a responder en base a eso. Existe la entrevista semiestructurada, donde es un poco más flexible la forma de responder. Existe la entrevista abierta, donde no hay demasiadas preguntas, sino que el investigado o el entrevistado puede explayarse sobre las respuestas. Y de esa manera, cada tipo de investigación va a requerir, o sea, para cada investigación vamos a utilizar diferentes modelos de entrevista. También se puede utilizar, como parte de la investigación, información relacionada con el problema que hemos construido y que complementa las técnicas de recolección de datos anteriores. Estos pueden ser análisis de libros, lectura de estadísticas y toda otra información que me sirva para obtener más datos acerca de este problema que quiero resolver. Una vez que implementé las técnicas de recolección de datos, las voy a analizar y voy a generar conclusiones. Esas conclusiones van a confirmar mi hipótesis o la van a refutar, que sería descartar. Pero cualquiera sea el resultado, va a tener una comprobación científica que va a aportar a la ciencia acerca del aspecto estudiado de la realidad social, que va a ser único. Entonces, ahora que saben todo esto, ¿sobre qué les gustaría hacer una investigación a ustedes? Bueno, les dejo este interrogante y me despido hasta la próxima. Les dejo un abrazo, un saludo grande y cuídense mucho. Hola, mi nombre es Laura Mendoza, soy profesora de matemática en primero, segundo y tercero del CENS 456 de la unidad 57 y hoy les voy a hablar acerca de la suma de números enteros. Pero para esto es necesario primero recordar un poco lo que vieron en el programa anterior con la profesora Vanessa. Recuerden que Vanessa les habló acerca del módulo de un número entero. Les enseñó que el módulo de un número es la distancia que hay entre dicho número y el cero. Y como es una distancia, el módulo de un número siempre es positivo. Por ejemplo, el módulo de 5 es 5 y el módulo de menos 5 también es 5. Además, ella les habló acerca de los números opuestos, que dos números son opuestos cuando tienen el mismo módulo pero distintos signos. Por ejemplo,
el opuesto de 3 es menos 3 y el opuesto de menos 6 es 6. Estos temas son importantes recordarlos porque los necesitamos saber para poder sumar números enteros. Ya que ustedes en la primaria aprendieron a sumar números naturales, es decir, enteros positivos, pero ahora que aparecen los números negativos, es necesario aprender algunas reglas para poder sumar. Lo primero que tenemos que ver son los signos de los números que vamos a sumar. Si son de igual signos o si son de distintos signos. En el caso que quiera sumar dos números de igual signo, ya sean ambos positivos o ambos negativos, lo que tengo que hacer es sumar sus módulos y al resultado colocarle el signo que tienen ambos. Por ejemplo, si quiero sumar dos números positivos, supongamos el 10 y el 5, como ambos son del mismo signo, sumo sus módulos y al resultado le coloco el signo que tienen ambos. Así que 10 positivo más 5 positivo es igual a 15 positivo. Esta operación es sencilla porque estamos trabajando con números naturales, es decir, con enteros positivos, que ustedes ya los conocen desde la primaria. Pero puede pasar que los dos números para sumar tengan signo menos, o sea, sean ambos números negativos. Por ejemplo, que tenga que sumar el menos 3 con el menos 7. Como ambos números son de igual signo, o sea, negativos, entonces sumo sus módulos y al resultado le coloco el signo menos, porque ambos son negativos. Recuerden que el módulo de menos 3 es 3 y que el módulo de menos 7 es 7. Así que sumo 3 más 7, que me da 10, y al resultado le coloco el signo menos. Por lo tanto, obtengo que el resultado de sumar menos 3 más menos 7 es menos 10. En cambio, si tengo que sumar dos números de distintos signos, lo que tengo que hacer es restar sus módulos y al resultado colocarle el signo del número de mayor módulo. Por ejemplo, si tengo que sumar dos números como el 4 y el menos 7, o sea, tengo que sumar 4 más menos 7. En este caso, el 4 es positivo y el menos 7 es negativo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es restar sus módulos. Y sabemos que el módulo de 4 es 4 y que el módulo de menos 7 es 7. Entonces, al restarlos, estos módulos obtengo el 3, porque 7 menos 4 es 3. Pero como el número de mayor módulo es el menos 7, que es negativo, al resultado de la resta, o sea, al 3, le coloco el signo menos. Por lo tanto, obtengo que 4 más menos 7 es igual a menos 3. Entonces, para sumar dos números enteros, tenemos que tener en cuenta que si los dos números son de igual signo, sumo sus módulos y al resultado le coloco el signo que tienen ambos. En cambio, si los dos números son de distintos signos, resto sus módulos y al resultado le coloco el signo del número de mayor módulo. Bueno chicos, espero que este tema les haya resultado interesante. Hasta el próximo programa. Saludos a todos. Bueno, espero que hayan disfrutado de un programa más. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado y bueno, nos vemos en la próxima emisión de este programa que hacemos con tanto cariño que se llama Palabras que Liberan. Cuídense y espero que estén bien. Hasta la próxima.